Nuevamente quiero agradecerte por ver y escuchar esta clase maestra del verbo to be. Método Ibarrola, método para la enseñanza del idioma inglés. Mi objetivo con esta clase del verbo to be es que sea la última de tus lecciones que tomes con relación a este tema y que de ahora en adelante empieces a utilizarlo con mucho más sentido. Si tú has estado estudiando inglés por años y aún sigues cometiendo esta clase de errores, pero esencialmente no sabes dónde se encuentra el error, bueno, pues bienvenidos nuevamente y déjame explicarte en dónde radica el error de esto. El verbo to be lo usamos cuando queremos dar la idea de que alguien es o alguien está. La importancia de este verbo es fundamental, ya que si algo no es o algo no está, pues simplemente no existe. El verbo to be, como ya hemos mencionado, su significado es ser o estar. Pero cuando encontremos el verbo to be como am, como is y como are, también querrán significar ser o estar, pero en su forma conjugada. No te preocupes si en este momento no lo visualizas claramente. Te lo voy a explicar. En el idioma inglés existen construcciones y únicas y para hacer oraciones en forma afirmativa debemos seguir los siguientes pasos. El primer paso será colocar el sujeto. El segundo paso será colocar el verbo y como tercera instancia podremos colocar el posible complemento. Vamos a ver un ejemplo gráfico para que nos quede esta idea mucho más clara. Si nuestra idea es decir Juan es alto, bueno, pues en inglés diremos John is tall. John es el sujeto, es el verbo, en este caso el verbo to be, y tall es el complemento. Si observas, se siguen acomodando de la misma manera que se ocupan en el español. Juan es alto. Y ahora vamos a ver la acción del verbo to be conjugado. Si mi idea de expresión es decir, yo soy o yo estoy para referirme a mi persona, diré I am. Tú eres o tú estás, you are. Él es o él está, he is. Aquí me estoy refiriendo solo a una persona del género masculino. Si mi idea de expresión es decir, ella es o ella está, en inglés diré she is. Y este pronombre que a continuación te voy a mencionar causa un poco de ruido entre nosotros los latinos porque no hay nada que haga referencia. En muchos lugares nos los explican como eso, pero eso en el inglés es that. Y para efectos explicativos dentro del método Ibarrola te lo voy a explicar como un ello, refiriéndome a un solo objeto o a un solo posible animal. It is. Pero si quiero mencionar varias cosas o varias personas y no estoy en ese grupo, entonces diré ellos o ellas. They are. Para referirme a otro grupo de personas en donde yo no estoy, también podré decir ustedes están o ustedes son. Y eso en inglés se hace con el mismo pronombre. You are. Si te fijas, este pronombre ya me lo encontré 2 veces. Entonces, esto quiere decir que tú o ustedes en el inglés se maneja casi absolutamente igual. You are. Pero si mi idea de expresarme es nosotros somos o nosotros estamos, entonces diré we are. Debemos recordar, como mencioné hace unos pocos minutos, cuando un verbo se encuentra conjugado y cuando se encuentra en forma infinitiva. Y vamos a poner unos breves ejemplos. El verbo cantar. En español, todas las terminaciones de los verbos que terminen con ar, er o ir, querrá decir que están en su forma infinitiva, que están en su forma base, es decir, que no están conjugados.
Cantar está en infinitivo porque no se encuentra conjugado con ningún otro sujeto. El mismo verbo, al conjugarlo con un sujeto, lo usamos de esta manera en español. Yo canto, tú cantas, él canta, ella canta, ustedes cantan, nosotros cantamos. ¿Observas? El verbo con la terminación AR lo hemos dejado de usar. Es muy importante saber y tener en cuenta cuando un verbo se encuentra en su forma infinitiva y cuando está conjugado. Piensa en cualquier verbo, caminar, comer o dormir. Si checas en español, están terminando en ar, o ir. Esto es una información verdaderamente relevante que tenemos que tener siempre presente. El mismo verbo caminar en inglés se dice walk, comer eat y dormir sleep. Entonces aquí te voy a decir por qué está mal esto, ¿ok? Recordemos que I am es yo soy o yo estoy. Y si lo pongo con otro verbo en infinitivo, en realidad esta oración no tiene sentido. Y vamos a traducirla. I am, yo soy o yo estoy. Y el verbo trabajar. ¿Estás de acuerdo que ni en español ni en inglés tiene sentido? Lo que yo estoy diciendo con I am work es yo soy o yo estoy trabajar. Y muchos de nuestros estudiantes nos dicen, ok, trabajando, pero trabajando ya es otro tiempo verbal que no estamos viendo en este momento. En este momento yo te estoy explicando por qué esta clase de oraciones está mal, porque estamos colocando un verbo como to be con otro verbo en forma infinitiva. Entonces esto no tiene ningún sentido. Si mi idea de expresión es tú comes, entonces no podré decir you are eat, porque si traduzco, en realidad lo que estoy diciendo es tú eres o tú estás comer. Y como verás, ni en español ni en inglés tiene sentido. Estoy colocando el verbo to be con un verbo en infinitivo. Y vamos a ver el último de los ejemplos. Si digo ella duerme, no tiene ningún sentido que coloque she is asleep. En realidad lo que estoy diciendo es ella es o ella está dormir. ¿Ok? Entonces, recuerda que el verbo to be, cuando lo veas como am, is y are, no podrá estar acompañado de cualquier otro verbo en su forma infinitiva, porque esto no tiene sentido. Pero entonces, ¿dónde sí podremos usar el verbo to be? Bueno, pues permíteme explicarte el primer uso del verbo to be. Será colocarlo en lugares. Y vamos a ver algunos ejemplos para que te dé más sentido. En español, si yo quiero decir, yo estoy en la casa, tú estás en la escuela, él está en la oficina, ella está en el supermercado, ellos están en el escritorio, ellos están en el salón de clase. Todos estos serán lugares: la casa, la escuela, la oficina, el supermercado, el escritorio, el salón de clases y el parque. Y ahora vamos a ver cómo se construyen en inglés. Para expresar la idea de yo estoy en casa, I am at home. Tú estás en la escuela, you are at the school. Él está en la oficina, he is in the office. Ella está en el supermercado, she is at the supermarket. Ello está en el escritorio, it is on the desk. Y ellos están en el salón de clases, they are in the classroom. O nosotros estamos en el parque, we are at the park. Aquí ya tiene sentido utilizar el verbo to be cuando lo utilizamos en espacios, en lugares. Si observaste el anterior grupo de oraciones, viste que había in, on y at. ¿Ok? Este es un grupo de preposiciones que para nosotros los latinos causa mucho ruido. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo resolvemos con en el parque, en la casa, en la oficina, en el escritorio.
Pero en inglés este grupo de preposiciones tiene su uso específico. Te lo comparto. In lo utilizamos cuando nos referimos a espacios específicos, como las habitaciones, los baños o posiblemente una oficina. On lo utilizamos cuando queremos desarrollar la idea de que alguien o algo está sobre otra superficie. Por ejemplo, la computadora está sobre la mesa. En inglés eso se dice the computer is on the table. Utilizamos la preposición on en este caso. Pero para referirnos y utilizar la preposición at, esta preposición la utilizaremos en espacios inespecíficos. Generalmente estos espacios son grandes, como la playa, hospitales, las escuelas. Entonces, por eso ellos usan esta preposición. At the beach, at the school, at the park. Generalmente en lugares amplios, en lugares grandes. En Descubre el Inglés hemos preparado una serie de ejercicios de práctica y te pedimos que accedas a ellos. Te dejaremos el enlace en la cajita de descripción. Recuerda que son totalmente gratis y tienen la finalidad y función de despejar todas las dudas acerca de este maravilloso verbo. Y aquí te voy a compartir dónde sí utilizar el verbo to be. Y vamos a recordar un poco acerca de los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos son aquellas palabras que denotan una cualidad o un defecto a alguien o algo. Es decir, lo califican y puede ser una calificación en contexto positivo o en contexto negativo. Bueno, y aquí te voy a compartir el segundo super tip para usar los adjetivos calificativos. Y es que en inglés estos realmente son una maravilla, porque a diferencia del español, no tienen género ni número, y te explico. Es decir, no son masculinos ni femeninos, no son singulares o plurales. Y vamos a ver algunos ejemplos para que esta idea quede mucho más clara. Mientras que en español yo me he tenido que aprender este tema sin ningún problema, en inglés no se maneja igual. Y fíjate, como en el español lo hacemos tan sencillo, pero en realidad es mucho más complicado. Si mi idea de expresión es decir, yo estoy ocupada, me estoy refiriendo a una persona, a una sola persona del género femenino. Y si quiero decir, tú estás ocupado, me estoy refiriendo a una sola persona del género masculino. Pero si quiero decir, ellas están ocupadas, refiriéndome a varias personas del género femenino, o ustedes están ocupados, refiriéndome a varias personas, tal vez hombres del género masculino, me he tenido que aprender género y número, es decir, femenino, masculino, plurales y singulares, pero en el inglés no se trabaja de esta manera. Y veamos, con que yo sepa decir I am busy, you are busy, they are busy y you are busy, es decir, solamente me tengo que aprender el significado de el adjetivo calificativo. No me tengo que aprender si es masculino, femenino, si es plural o singular. Y veamos otro ejemplo para que esta idea nos quede mucho más clara. Mientras en español digo yo soy nueva, tú eres nuevo, ellos son nuevos, nosotros somos nuevas. En el inglés solamente tengo que decir I am new, you are new, they are new y we are new. Entonces, nuevamente, solo me he tenido que aprender un adjetivo calificativo, mientras en el español me tengo que aprender hasta 4 terminaciones. Y veamos el último de los ejemplos. Si yo quiero decir ella es tierna, él es tierno, ellas son tiernas, nosotros somos tiernos, en inglés solamente tendré que decir she's tender, he's tender, they are tender y we are tender.
¿Ya viste qué simple es trabajar estas ideas en el inglés? Hasta aquí hemos visto formas afirmativas, pero no quiere decir que todo se haga en esta forma. Ahora veremos cómo hacer preguntas en el inglés. Para construir oraciones en forma interrogativa debemos seguir también pasos específicos. El primero será colocar el verbo, en segunda instancia el sujeto y como tercera instancia el complemento. Veamos. Con el ejemplo que ya habíamos trabajado de Juan es alto, ¿recuerdas que en inglés se decía John is tall? Bueno, pues ahora el verbo lo colocamos en primera instancia, lo switchamos hacia adelante, John is tall, y colocaremos el signo de interrogación. Y vamos a ver la construcción. El verbo lo colocamos en la primera instancia, John, que es el sujeto, como segundo lugar, y el posible complemento tall, y cerramos con el posible complemento, que en este caso es tall, y el signo de interrogación. Ahora veremos las formas negativas, las formas para negar estas ideas. Ya hemos visto las formas afirmativas y las formas de interrogación. En el inglés, para construir oraciones de forma negativa, también debemos de seguir ciertos pasos. En primera instancia, colocaremos el sujeto. Como segunda instancia, colocaremos el verbo más la negación. Y como tercer punto, tendremos el complemento. Ok, y aquí vamos a seguir trabajando con nuestro ejercicio de Juan es alto. Ahora, la idea a desarrollar es Juan no es alto. En inglés diremos John is not tall. John es el sujeto, is es el verbo acompañado de la negación, que en este caso es not, y tall es el complemento. Okay. Ahora veremos el uso de las contracciones. La construcción en contracción. Se necesita utilizar un apóstrofe. Para realizar cualquier contracción con el verbo to be, se podrá realizarlo tanto en forma afirmativa como en forma negativa. Y veamos las contracciones en forma afirmativa. Si mi idea de expresar es que yo soy o yo estoy, en inglés podré decir I am, pero utilizando la contracción será am. Si mi idea de expresión es decir tú eres o tú estás, podré decir you are o you're. Si mi idea es decir él es o él está, podré decir en inglés he is o también podré decir his. Si la idea es expresarme ella es o ella está, en inglés podré decir she is en forma larga o en forma corta diré she's. Si mi idea es expresar ello es o ello está, it is o también puedo decir it's. Si quiero decir ellos son o ellos están, podré decir they are o también podré decir they're. Si quiero decir ustedes son o ustedes están, you are como forma larga y como forma corta you're. Y si mi idea de expresión es nosotros estamos o nosotros somos, puedo decir we are como forma larga y como forma corta were. Estas son las contracciones en forma afirmativa. Am, your, his, she's, its, their, your, were. Pero ahora veamos la construcción en forma negativa. Y esta es solo una manera de manejar la contracción en forma negativa. Te voy a compartir. Si yo quiero decir yo no estoy o yo no soy, I am not en su forma larga. Pero en su forma de contracción, I'm not. Si yo quiero expresar tú no eres o tú no estás, you are not. O en forma de contracción, you aren't. Si quiero decir él no es o él no está, en su formato largo diré he is not. Y en su forma corta diré he isn't. Ella no es o ella no está,
he is not, pero en su forma de contracción diré she isn't. Ahora, si quiero decir ello no es o ello no está, diré it is not, o en su formato o en su forma corta, it isn't. Si mi idea es expresar que ellos no son o ellos no están, they are not o they aren't. O ustedes no son o ustedes no son, en su forma larga diré you are not o you aren't. Y si quiero decir para finalizar, nosotros no somos o nosotros no estamos, diré we are not en su formato largo o en el formato de contracción diré we aren't. Descubre el Inglés te da las gracias por ver y escuchar esta clase del verbo to be, esperando que haya sido de utilidad. Recuerda que la puedes ver cuantas veces sea necesaria. Si tienes alguna duda o un comentario, por favor, en la cajita de descripción te dejamos el enlace para que te puedas contactar con nosotros.